Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos y esperemos que ya estén listos para comenzar en unos minutitos. Pero mientras esperamos, queremos recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Comunidad Sublime Gracia y en Instagram nos encuentras como igle-sublime gracia y en YouTube como Comunidad Sublime Gracia. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones, interactúa con nosotros y te queremos ver por allí. Ya casi listos para ver la transmisión y procura que nada te distraiga. Mientras, quiero recordarte que contamos con 7 grupos pequeños y que nos gustaría invitarte para que te integres a alguno de ellos. Estamos seguros que te la pasarás muy bien. Para más información, manda un mensaje por WhatsApp al 833-533-7648. Lo repito nuevamente, 833-533-7648 con Raquel Aguilar. Ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero informarte que ya inició nuestra escuela de discipulado, donde aprenderás de la palabra de Dios de manera gradual y que será la base de tu crecimiento como hijo de Dios. Contamos con Gotitas de Leche, Mi Crecimiento en Cristo, Propedéutico, Discipulado 1 y Discipulado 2. Pide más información con Jesús García al número 833-137-1296. Lo repito nuevamente, 833-137-1296. Lo que estás mirando son las experiencias que vivimos en la velada de oración, donde todos pudimos ser partícipes, incluyendo a todos nuestros niños. Te invitamos a ser parte de nuestra cadena de oración de cada jueves, donde iniciamos desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m. Queremos orar por ti, y si tienes alguna necesidad o alguna gratitud, háznosla saber mediante un mensaje al 833-404-5311. Lo repito nuevamente, 833-404-5311 con Liliana Martínez.
mientras esperamos, queremos recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Comunidad Sublime Gracia. Y en Instagram nos encuentras como igle-sublime gracia. Y en YouTube como Comunidad Sublime Gracia. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Interactúa con nosotros y te queremos ver por allí. Quiero recordarte que contamos con 7 grupos pequeños y que nos gustaría invitarte para que te integres a alguno de ellos. Estamos seguros que te la pasarás muy bien. Para más información, manda un mensaje por WhatsApp al 833-533-7648. Lo repito nuevamente, 833-533-7648 con Raquel Aguilar. Quiero informarte que ya inició nuestra escuela de discipulado, donde aprenderás de la palabra de Dios de manera gradual y que será la base de tu crecimiento como hijo de Dios. Contamos con Gotitas de Leche, Mi Crecimiento en Cristo, Propedéutico, Discipulado 1 y Discipulado 2. Pide más información con Jesús García al número 833-137-1296. Lo repito nuevamente, 833-137-1296. Te invitamos a ser parte de nuestra cadena de oración de cada jueves, donde iniciamos desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m. Queremos orar por ti, y si tienes alguna necesidad o alguna gratitud, háznosla saber mediante un mensaje al 833-404-5311. Lo repito nuevamente, 833-404-5311, con Liliana Martínez.
Mientras esperamos, queremos recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Comunidad Sublime Gracia y en Instagram nos encuentras como igle-sublime gracia y en YouTube como Comunidad Sublime Gracia. No te pierdas ninguna de nuestras publicaciones, interactúa con nosotros y te queremos ver por allí. Quiero recordarte que contamos con 7 grupos pequeños y que nos gustaría invitarte para que te integres a alguno de ellos. Estamos seguros que te la pasarás muy bien. Para más información, manda un mensaje por WhatsApp al 833-533-7648. Lo repito nuevamente, 833-533-7648 con Raquel Aguilar. Quiero informarte que ya inició nuestra escuela de discipulado, donde aprenderás de la palabra de Dios de manera gradual y que será la base de tu crecimiento como hijo de Dios. Contamos con Gotitas de Leche, Mi Crecimiento en Cristo, Propedéutico, Discipulado 1 y Discipulado 2. Pide más información con Jesús García al número 833-137-1296. Lo repito nuevamente, 833-137-1296. Te invitamos a ser parte de nuestra cadena de oración de cada jueves, donde iniciamos desde las 5 a.m. hasta las 9 p.m. Queremos orar por ti, y si tienes alguna necesidad o alguna gratitud, háznosla saber mediante un mensaje al 833-404-5311. Lo repito nuevamente, 833-404-5311, con Liliana Martínez.
Hola, hola, muy buenos días, qué gusto saludarles, bendecido día. Nosotros somos de la Iglesia Comunidad Sublime Gracia, mi nombre es Ana Luisa y me da mucho gusto estar esta mañana en la dirección con mi hija Ana Sofía. Hola, Sofía. Hola mamá, yo también estoy muy contenta de estar aquí dirigiendo otra vez más y también recordemos que esta semana es el día del abuelito, así que tenemos que felicitarlos y cuidarlos mucho. Así es, muchas felicidades a todos los abuelitos, les mandamos un fuerte abrazo, en especial a los de nuestra iglesia y recordemos que tenemos que cuidarlos mucho a ellos en esta época de pandemia, ya que debido a que son las personas más vulnerables en esta situación que estamos atravesando, les mandamos un fuerte abrazo y un beso. Así es mamá, hay que cuidarlos mucho, amarlos y sobre todo valorarlos. Familia, los invito a que adoremos juntos a Dios, así que pongámonos de pie junto con sus familias y a cantar a Dios. En un momento regresamos.
Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey de Pérgamo Eumenes II. El amor por su hermano y sucesor en el trono le valió el nombre, que significa el que ama a su hermano, y dio origen al nombre de la ciudad. Filadelfia estaba situada en uno de los valles más fértiles de Asia Menor. Formó parte del Imperio Otomano con el nombre de Alaşehir, que significa la ciudad de Dios. Por la magnificencia de sus edificios públicos y sus templos, llegó a ser conocida como la Pequeña Atenas. Era conocida por su producción de vino y seda. La ciudad está cerca de Sardis y por tanto es una zona que ha sido frecuentemente asolada por terremotos, siendo especialmente destructivo el del año 17, donde fue reconstruida por Tiberio. Un suburbio de Atenas, llamada Nea Filadelfia, que quiere decir Nueva Filadelfia, es el nombre de los refugiados griegos de Alaşehir, que se establecieron ahí después de la guerra y el intercambio de población entre Grecia y Turquía de 1923. No queda mucho de la antigua Filadelfia, los restos de edificios antiguos son muy escasos, pero el amor de Dios siempre fue y sigue siendo tan grande. Qué padre es poder cantar y recordar que tenemos un amigo fiel. También vimos unos datos que nos ayudarán a entender el mensaje del día de hoy. También recuerda que seguimos con nuestra serie de interferencias. Así es, Sofía. Y a ustedes en casa los invitamos que reúnan a toda su familia, que preparen su mente y su corazón para ver qué Dios tiene destinado el día de hoy, qué habla Dios a través de nuestro pastor Mateo Hernández, quien los dejamos con ustedes y en un momento volvemos. Buenos días iglesia, me da mucho gusto saludarles este domingo otra vez para poder llevarles el mensaje del Señor a sus hogares de parte del Señor. Y hoy tenemos el mensaje que el Señor Jesús envía por boca de Juan o por el escrito de Juan a la iglesia de Filadelfia. Recordemos que estamos en la serie Interferencias y estamos estudiando los mensajes a las iglesias de Asia Menor. Y hoy corresponde la iglesia Filadelfia. Mensaje a la iglesia Filadelfia, y comienza de esta manera. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 en adelante comienza este mensaje de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno
tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje que Cristo Jesús envía a esta iglesia Filadelfia. Esta iglesia de Filadelfia estaba precisamente ubicada en una ciudad que tenía el mismo nombre, Filadelfia. La palabra Filadelfia viene del vocablo griego Filadelfos, que significa o que quiere decir amor fraternal. El rey de Pérgamo puso ese nombre por el amor y lealtad que tenía a su hermano. Y entonces había un amor tan estrecho entre ellos dos como hermanos, entonces le puso el nombre de Filadelfia a esta ciudad. ¿Qué pasaba con la ciudad de Filadelfia? Bueno, era una ciudad politeísta, una ciudad que adoraba a muchos dioses, pero tenían un dios en particular. Fíjese, adoraban a muchos, pero había un santo patrono de esa ciudad que se llamaba Dionisio. Dionisio era considerado el dios del vino, tal vez por la relación que tenían con el vino en esa región. Era una región de viñedos y entonces tenían a su patrono que se llamaba San Dionisio, que era el dios precisamente del vino. Y el mayor conflicto que tuvo la iglesia establecida allí en Filadelfia no fue con los paganos. No fue con la gente inconversa o la gente no conocedora de Dios en esa ciudad. Más bien, el conflicto mayor que tuvo la iglesia de Filadelfia fue con una colonia de judíos ortodoxos, judíos prominentes, muy ricos por cierto, que se habían establecido en la ciudad de Filadelfia. Fueron ellos los que atacaron duramente a la iglesia de manera cruel. Estos judíos se creían los consentidos de Dios porque, bueno, decían, nosotros somos de la raza de que Dios ha elegido, los judíos. Y entonces se creían ellos mucho porque pertenecían al pueblo judío, descendiente del linaje de Abraham, y entonces ellos se sentían muy, pero muy importantes. Pero en la carta que Dios le envía a la iglesia de Filadelfia, los identifica como sinagoga de Satanás. O sea que Dios no estaba contento con estos judíos que estaban allí en esa ciudad, aunque sí es verdad, eran judíos reales, judíos nacionalistas. Pero Dios acá, Cristo Jesús, los identifica como sinagoga de Satanás. Esmirna, la iglesia de Esmirna, ya lo estudiamos, y ahora Filadelfia, fueron atacadas precisamente por judíos legalistas. Y las dos iglesias, curiosamente, que fueron muy atacadas por los judíos, por ser cristianos, por ser seguidores de Cristo Jesús, a quien los judíos mismos lo habían crucificado. Estas dos iglesias, Esmirna y la iglesia de Filadelfia, no reciben reprensión. La iglesia estaba en esa ciudad, era una iglesia muy pequeña, pero era una iglesia que se cree que fue fundado por el apóstol Pablo cuando vivía en la ciudad de Éfeso. Porque ustedes recuerdan, Hechos capítulo 19, versículo 10 dice que estando Pablo en Éfeso, él salía y entonces el evangelio se extiende por toda esa región. Y entonces se piensa que la iglesia de Filadelfia o la iglesia en Filadelfia fue el apóstol Pablo quien llega ahí y la funda. Esta iglesia permaneció por mucho tiempo. De hecho, la iglesia de Filadelfia fue una de las iglesias más longevas de la historia del cristianismo que existió dentro de una ciudad y que conocemos sus inicios. La iglesia de Filadelfia permaneció por más de 1000 años. Y hasta ahora se cree que hay una comunidad cristiana en la que antes era Filadelfia. La ciudad cambió varias veces de nombre y actualmente la ciudad de Filadelfia es la ciudad que se le conoce como Al-Aseir. Está en Turquía. Y se cree
que todavía hay una comunidad cristiana, bueno, que de alguna manera dejaron testimonio. La iglesia de Filadelfia en ese tiempo deja un testimonio, un legado de fidelidad, y que hasta ahora todavía hay cristianos por ahí. ¿Quién fue su pastor? En realidad no se nos dice quién es el nombre o cuál es el nombre del pastor que estaba en ese tiempo cuando les llega la carta de parte del Señor a través de Juan. No se sabe quién era su pastor. Lo que sí se sabe es que sí tenían un pastor, porque esta carta se le envió precisamente a él, y él transmitiría, como en las otras iglesias, el mensaje que le correspondía. El autor del mensaje se presenta de una manera impresionante. Como en todas las cartas se presenta de manera especial, y ahora el autor se describe de esta manera, y dice así el versículo 7: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así se presenta. Dice que es el santo, el verdadero, el que tiene una llave, el que cuando cierra nadie abre, y el que cuando abre nadie cierra. Esta es una autoridad dada a uno que es verdadero y santo. Y claro, nosotros ya sabemos quién es Él, Cristo Jesús. La llave representa autoridad, y lo que Él abre nadie la puede cerrar, y cuando Él cierra nadie puede abrir. Él tiene la llave, y tengo la autoridad, lo que estaba diciendo en realidad Jesús. Y entonces comienza Jesús, después de esta presentación, Él comienza de esta manera, porque les decía que la iglesia no tiene ningún reproche. Entonces comienza con los elogios y les dice de esta manera en el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La fidelidad tenía que brillar cuando las circunstancias les eran adversas. De hecho, así es. Tú no puedes decir que eres fiel si no has sido tentado a ser infiel. Tú no puedes decir que eres íntegro si no has sido tentado a traicionar tus principios de integridad. La iglesia no tenía mucha influencia. Por cierto, la iglesia que estaba ahí en Filadelfia no era una iglesia muy prominente, una iglesia de gente importante en la sociedad. No, la iglesia era una iglesia de pocos creyentes con un nivel social muy bajo. Los creyentes que estaban en la ciudad, en esa ciudad, eran pocos y no tenían mucha influencia, tenían poca fuerza. De hecho, Jesús así les dice: ustedes tienen poca fuerza, no son tan vistosos, no son tan importantes en la sociedad. Y por eso los judíos prominentes, los judíos muy ricos que vivían en la ciudad, al mirar a esta congregación tan pequeña, pero una congregación tan humilde, tan sencilla, ellos se burlaban de esta iglesia. Pero la debilidad y la fidelidad permanecieron juntos. Eran una iglesia débil, pero la debilidad no les fue obstáculo para ser fieles al Señor. Y entonces ellos se mantuvieron fieles. Y Jesús les dice: así como ustedes han guardado mi palabra y no han negado mi fe, han sido obedientes y han sido leales, yo también los voy a guardar. Así como ustedes han mantenido mi nombre, han guardado y han obedecido mi palabra, yo también los voy a guardar. Este es un mensaje muy bonito para esta iglesia de Filadelfia. Jesús había dicho: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, igual que tú, igual que a mí, tenían las mismas, o tenemos la misma encomienda de ir y predicar el evangelio, porque es Mateo 28, 19 y 20 ya había sido dicho, ya había sido declarado por Jesús: vayan. Ya había dado la orden Jesús, y esta iglesia de Filadelfia la estaba cumpliendo al pie de la letra. Jesús le dice: has guardado mi palabra, has sido obediente y no has negado mi nombre, has puesto mi nombre en alto, has enseñado lo que yo dije que tenía que enseñarse,
aún en medio de la crisis, aún en medio de la gente que se burla de ti, la gente que te menosprecia, la gente que te mira para abajo, tú has levantado mi nombre, has predicado mi palabra, y eso para mí es muy importante. Para mí eso se llama obediencia y lealtad. Iglesia Filadelfia ha sido obediente y ha sido leal. Ellos no se avergonzaron de predicar a Jesús como su rey y como Señor en frente de aquellos quienes se creían los importantes por ser judíos. Ellos no se avergonzaron. Los judíos residentes no toleraban el nombre de Jesús, porque recuerden que fueron ellos mismos los que lo llevaron a una cruz. Ahora, personas que ni siquiera tal vez eran judíos, eran gentiles, griegos, convertidos al cristianismo, ahora ellos les decían que tenían que convertirse a Jesús. Y dice el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Vean cómo el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: yo te he amado. Y esos que se burlan de ustedes, los judíos, los que se creen importantes, se burlan, yo voy a hacer a que ellos vengan y se postren y reconozcan que mi amor está con ustedes. Esto es increíble. Esto lo había profetizado ya Moisés en el Antiguo Testamento, que Dios crearía celos, provocaría a celos a su pueblo con otro pueblo que ni era pueblo. Y nosotros sabemos quiénes son ellos. Somos los gentiles, los que, dice Pedro, los que antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Los que antes no éramos nada, pero ahora por la gracia de Dios le hemos conocido. Y Él nos ha amado. Y si permanecemos fieles como la iglesia de Filadelfia, dice el Señor, yo te voy a amar. Y voy a hacer que los judíos aún, ellos, aunque son mi pueblo elegido, terrenalmente hablando, ellos vendrán y reconocerán que mi amor está contigo. Fíjense que esto es increíble. Esto es un pasaje bíblico que nosotros nos dice, hay amor de parte de Dios para los que le amamos con todo el corazón. La exhortación a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, como había llevado las cosas tan bien, Cristo Jesús no los regaña, Cristo Jesús no los reprocha, pero sí los exhorta, sí los anima a algo, y les dice en el versículo 11: he aquí yo vengo pronto. Iglesia, yo voy a venir pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ven lo que está diciendo, cómo Jesús se dirige a la iglesia de Filadelfia y le dice: yo vengo pronto. ¿Eso cuándo se los dijo? Hace más de 2000 años. Y la iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel porque la venida de Cristo fue su estímulo más grande para que esta iglesia se mantuviera fiel y perseverante. Hace 2000 años ellos tenían la venida de Cristo como algo pronto y decían: si Cristo viene pronto hay que trabajar, si Cristo viene pronto hay que serle fieles, si Cristo viene pronto me voy a mantener en el camino. Y claro, han pasado 2000 años y Jesús aún no viene. Pero ¿qué creen? Nosotros, la iglesia, ahora en el 2020, Cristo Jesús está mucho más pronto que en ese tiempo. Y si la iglesia de Filadelfia se mantuvo fiel y perseverante esperando la venida de Cristo, yo creo que nosotros debiéramos estar mucho más perseverantes, porque ahora la venida de Cristo está mucho más pronto que en ese tiempo. Las señales se están viendo. Cristo Jesús está próximo. Y entonces Él les deja unas promesas. Quiero enumerarles las promesas a esta iglesia fiel, a esta iglesia perseverante. La primera promesa particular a la iglesia fiel es que su respaldo, el respaldo de Jesús, sería algo permanente en ellos. Jesús respalda a la iglesia en su predicación. Dice el versículo 8: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Yo te abro puertas
para que prediques mi nombre. Yo te abro puertas para que des testimonio de mí. Y esa puerta nadie la podrá cerrar porque te la abrí yo. Y si yo te abro las puertas, nadie puede hacer lo contrario. Jesús coloca a la iglesia de Filadelfia en una gran oportunidad para hacer más para su obra. Como allá había sido fiel en su predicación y no tenían miedo, no temblaban frente a los judíos en decirles Cristo Jesús es el Mesías. Ahora Jesús mismo les dice, yo te voy a abrir puertas para que ese mensaje sea proclamado mucho más lejos que aquí. Y saben, esta iglesia de Filadelfia estaba en una ubicación muy estratégica dentro de Asia Menor. Había muchas conexiones para la iglesia, para la ciudad, y entonces, dada la comunicación que tenía, el mensaje de Cristo Jesús fue proclamado hasta India. En la India hubo iglesias fundadas por Filadelfia. Los hindúes pudieron conocer a Cristo Jesús por el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Vean que esta era una iglesia que no guardaba silencio, no tenía miedo. Eran pocos, eran pobres, eran de bajos recursos tal vez, pero su fidelidad fue a tal que el mensaje del evangelio de Cristo se proclamó en diversas partes de aquella región. La iglesia de Filadelfia tenía el respaldo del Señor. Yo te voy a abrir puertas. Pero no solamente tenía el respaldo del Señor, había otra promesa más que Jesús les dijo. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Vean lo que le está diciendo. Y reconozcan que yo te he amado. La segunda promesa que le hace es esta. Que ellos, la iglesia de Filadelfia, conquistarían a sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Los judíos. Miren. En Isaías capítulo 60 versículo 14 hay una profecía para los judíos. Isaías 60, 14 hay una profecía para los judíos. Y vean qué profecía era. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Esta era una profecía dada. Dios le da esta profecía a Israel, a su pueblo, a los judíos, que los gentiles vendrían humillados ante ellos. Pero ¿qué creen? Los judíos rechazaron al Mesías. Los judíos rechazan al Mesías. Y ahora, muchos años después, muchos siglos después, dice ahora a los gentiles, los que iban a ir humillados allá, ahora les dan la promesa a los gentiles que los judíos se postrarían a los pies de ellos. O sea que ellos serían conquistados. ¿Y qué creen? Muchos judíos de ellos se convertirían a Cristo, predicado por los gentiles. Y es verdad, muchos judíos se convirtieron al cristianismo, no porque ellos esperaban o creyeron en el Mesías, sino porque vieron lo que Dios estaba haciendo en el pueblo gentil, y cuando ellos habían rechazado al Señor Jesús. Dice el versículo 9, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esa fue la promesa a la iglesia gentil que estaba en Filadelfia. ¿Sucedió? Claro que sucedió. Pero esa es la segunda promesa. Hay otra tercera promesa que el Señor les hace a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran allí. La tercera promesa es que ellos serían guardados en la hora de la prueba. Hubo una persecución por un emperador llamado Trajano. Esta es la primera persecución romana que abarcó y afectó todo el imperio. Y a todas las iglesias, y todas las iglesias de ese tiempo fueron afectadas por esta persecución tan cruel contra los cristianos.
por este emperador malvado. Pero hubo una iglesia que no fue afectada. Hubo una iglesia que no fue afectada y es la iglesia de Filadelfia. Había una profecía que Jesús está diciendo acá: va a venir una prueba, pero cuando venga la prueba, yo te voy a resguardar, porque tú has guardado mi palabra, tú has sido fiel. Yo también voy a ser fiel. Quiero decirte a ti también, la iglesia del siglo XX, 21. Así tú eres fiel al Señor, si tú te esfuerzas por ser íntegro delante de Dios, el Señor también va a ser fiel contigo cuando vengan las pruebas. Cuando vengan las tribulaciones, el Señor te va a resguardar, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, duró 1200 años y hasta entonces la cerraron. ¿Se cree que la cerraron? Porque los musulmanes mataron a todos los que allí estaban como proclamando el cristianismo. Murieron por su fe, pero nunca negaron a Cristo Jesús. 1200 años, hace 800 años atrás, la iglesia, esta iglesia de Filadelfia todavía existía. Pero el Señor los guardó y ellos levantaron la bandera del amor de Cristo Jesús en medio de su región, y mucha gente conoció a Cristo por el mensaje que ellos tenían. Cuarta promesa: a los vencedores, les dice, a los vencedores tendrán una columna. Ellos vencieron aunque los mataron. Sí, Señor, ellos fueron vencedores, porque para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ellos murieron por su Cristo, ellos murieron por su Señor. Entonces ellos fueron vencedores. Y la promesa número 4 está en el versículo 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Les harían columna, estabilidad, porque nunca más saldrían del templo de Dios. Nunca saldrían de la presencia de Dios. No habrá más miedo. Habrían confianza y seguridad en la presencia del Señor. Saben que los filadelfos salían a cada rato, porque la ciudad estaba ubicada en una zona sísmica. Entonces ellos entendían lo que era una columna. Y salir para su seguridad era algo que lo practicaban muy frecuentemente. Ellos no estaban seguros dentro de sus paredes de la casa, a menos que tuvieran columnas fuertes. Pero ahora Jesús les está diciendo: al que venza, yo le haré columna y no se va a caer en la casa de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, porque ahí estará seguro. Cuando ellos no estaban seguros en sus hogares, se tenían que salir para asegurarse allá afuera. Ahora estarían seguros, porque ellos mismos serían la columna. Eso es lo que les está prometiendo el Señor aquí a la iglesia de Filadelfia. Hay una quinta promesa: a los vencedores promete nombres nuevos. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, en esa columna, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vean lo que les está prometiendo: serán propiedad de Dios. Ya no serán insignificantes, serán ciudadanos de la ciudad de Dios. No más etiquetas vergonzosas. Mi nombre será tu nombre. Esa era la promesa que Dios le da a esta iglesia de Filadelfia. Viven en una ciudad como pobres, como insignificantes, pero cuando sean columna, van a ser parte de la ciudad de Dios. El nombre de Dios será su nombre y tendrán un nombre nuevo. Esa es la promesa. Esa es la promesa que el Señor le está dando a esta iglesia de Filadelfia. Esto es muy bonito pensar en una iglesia fiel, en una iglesia que el Señor le da todo su respaldo, le da todo su halago, le da todo su reconocimiento. Esta es una iglesia fiel. Si tendríamos que escoger el nombre de nuestra iglesia, le pondríamos Filadelfia.
No le pongan Sardis. No le pongan Laodicea. Pónganle Filadelfia. Una iglesia fiel. Una iglesia que se abrocha los cinturones y en medio de la tormenta permanece fiel, y el Señor lo pondrá como columna, como baluarte, como un estandarte en el cielo. Estos son los fieles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque es verdad que hay muchos problemas en las iglesias de hoy, pero no todas las iglesias recibirán lo mismo. Ahí está Sardis y ahí está Filadelfia. Iglesia, creo que necesitamos definir nuestra iglesia, ser una iglesia como Filadelfia. Tal vez no somos muchos, no somos ricos, no tenemos renombre en la sociedad, pero sí podemos ser una iglesia obediente, sí podemos ser una iglesia fiel, y sí podemos ser una iglesia perseverante. El poder de la iglesia no está en el tamaño, no está en la riqueza, no está en el nivel socioeconómico que pudiera estar la congregación, ni siquiera está en la ciudad. El poder de la iglesia está a quien alberga, a quien obedece y por quien da la vida. Y creo que necesitamos dar la vida, obedecer y perseverar por nuestro Señor. Y entonces Él un día nos levantará como columnas y baluartes allá en la eternidad. Escribiré sobre Él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El nombre de Él será nuestro nombre, su ciudad será mi ciudad, y el nombre de su Dios, ese será el nombre mío también. Iglesia, creo que este es el mensaje que había hoy para este domingo, para decirles: seamos como Filadelfia, mantengamos el rumbo, no importa quién se nos oponga, cumplamos con la gran comisión, porque entonces nosotros seremos catalogados como una iglesia fiel, perseverante y valiente. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y te puedas autoexaminar. ¿Qué tan fiel he sido yo? ¿Qué tan perseverante he sido yo? ¿Qué tan atento, qué tan obediente he sido a la palabra del Señor? Y yo creo que este es un llamado para la iglesia a mantenernos en línea y en línea de batalla. No importa quién venga en contra. En el nombre del Señor, Él estará a nuestro respaldo, porque cuando Él abre, nadie cierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Tendremos el respaldo del Señor. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y podamos orar. Señor, te damos gracias en esta hora del día. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos otra vez, y te pedimos que nos levantes como iglesia para ser una iglesia como Filadelfia, una iglesia fiel, perseverante y obediente. Nos ponemos en tus manos, Dios, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La tierra pasará y su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado estaré. Valor y fuerza me dará y un camino hará donde no lo hay. Donde no lo hay. Es bueno saber que tenemos un Dios en cuyos brazos podemos descansar, y sobre todo saber que Él es siempre el que tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Amigos, es el tiempo que le demos gracias a Dios por nuestros diezmos y ofrendas, así que vamos a hacer una oración de gratitud.
Así es, los invito a que juntos oremos. Señor, te damos gracias por este día que tú nos permites despertar, Señor. Nos das salud, nos das trabajo, nos llenas de bendiciones, Señor. Te damos gracias también por todas aquellas personas que tienen sustento, trabajo y tienen una gran bendición en estos tiempos difíciles. Asimismo, bendice estos diezmos y estas ofrendas, Señor, que todos estamos otorgándote a ti, Señor, de corazón. Asimismo te pedimos por todas aquellas personas que no tienen un trabajo, que no tienen un sustento, Señor, un alimento. Seas tú, Padre, quien lo provees a todos en todo momento y en todo lugar. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, hemos llegado al final de nuestra transmisión y queremos darte gracias porque hoy estuviste con nosotros, y también no olvides darle like a nuestra página. Que tengas un muy bonito inicio de semana y también no olvides tomar las medidas preventivas, cuidándote y cuidando a los demás. Y recuerda, si no vistes nuestros avisos, te invitamos a que vayas al inicio de esta transmisión y puedas disfrutar de ellos. Y por nuestra parte ha sido todo, te damos las gracias y te invitamos a que estés con nosotros el próximo domingo. Adiós. Adiós.